Pues muy bien. Estábamos probando, queremos probar este teorema de Gödel, de su tesis doctoral, que dice que existe un cálculo de predicados completo y correcto, ¿no? Para la noción de fórmulas verdaderamente universalmente válidas, ¿no? Y entonces pues nosotros ya tenemos el cálculo, que es el cálculo de predicados que propone Mendelssohn, ¿no? Entonces justamente estamos en la parte de hacer la prueba, y la prueba que estamos haciendo es que si un conjunto de enunciados es consistente, entonces tiene modelo, ¿no? Y les recuerdo así muy rápido, ¿no? Partimos de un tipo de semejanza tau que más al F0 le habíamos puesto lambda, ¿no? Este lambda obviamente entonces, pues es el máximo entre los dos, ¿no? Es para hablar del tamaño del tau. Por otro lado, habíamos dicho que íbamos a ir por un paquete de constantes nuevas, ¿no? Una constante por cada ordinal debajo de lambda. ¿Qué más podemos ver? Sí, claro. Y el que nos dieron originalmente, ¿no? Sigma, subconjunto. Lo vamos a hacer para enunciados. No es difícil extenderlo hacia fórmulas abiertas. Hay que usar algunas constantes, algunos trucos, ¿no? Este ahorita es el resultado que pues nos interesa, ¿no? Y este es sintácticamente consistente. Lo cual significa que a partir de él, en el cálculo de predicados, no hay una deducción de una fórmula y su negación, ¿no? Ok, y entonces hicimos algunos pasos, ¿no es cierto? Me voy a recordar pues para que esté presente. El primer paso que hicimos aquí fue decir, sea tau prima igual al tau unión el paquete de constantes nuevo, ¿no? Y esto le llamamos tau prima. Luego dijimos, sea phi alfa con alfa menor que la lambda, una enumeración de los enunciados, pero de tipo tau prima. Ajá. Y entonces definimos una sucesión de conjuntos indexada por ordinales menores de lambda, tal que, bueno, le voy a poner tal que, ¿no? Más bien la definimos de la siguiente manera, ¿no? Definida así. Esto está en otro video con más calma, entonces por eso ahorita nada más estoy haciendo el bosquejo, ¿no? Porque ya debería de estar ahí anteriormente. Entonces, el asunto base es del sigma 0, es el sigma el que partimos, que sabemos que es consistente. El sigma lambda, cuando lambda es un ordinal límite, sería la unión sobre todos los ordinales menores que ese gamma, perdón, este es gamma. Aguas ahí porque les pongo nombres que no son, ¿no? Entonces queda ahí esa unión, ¿no? Así se define el paso para los ordinales límites. Y habíamos dicho que el paso sabrosón, hasta lo voy a poner de color azul, era el paso sucesor precisamente, ¿no? Era el paso un tanto, no problemático, pero sí había que atender varias cosas, ¿no? Eh, la primera cosa que habíamos dicho es que este sería el sigma alfa unión la phi de alfa sí, sí, sigma alfa unión phi de alfa es consistente. Sigma alfa unión, el lema este que dice, ¿no? Que si me das un enunciado se lo pegas a su negación.
¿Sí? Bueno, dice que uno de los dos es consistente, ¿no? Entonces, si este no fue el caso, vamos a pedir que ponga este, ¿no? Si sigma alfa unión, así la fórmula sin la negación es inconsistente. Y la fórmula phi de alfa, lo voy a poner de así, no es de la forma para todo x beta de x, ¿no? O sea, no es la cuantificación universal sobre otra fórmula. Y acá estaba donde era el paso así, el peligrosón, ¿no? Era, decía, pones la negación de la phi alfa y también vas a poner la negación de la beta, afirmando sobre una constante indexada por el sí. Sí, y pues obviamente vamos a ocupar el de acá. Y es que tenga que ser este inconsistente. La phi de alfa ahora sí es de la forma para todo x beta de x. Y la psi es el mínimo, ¿no? O sea, de los alfas menores que lambda, tal que la constante c sub alfa no ocurre en sigma alfa unión el unitario de la fórmula alfa, ¿no? Perdón que esté haciendo todo un cochinero, pero eso está en uno de los videos anteriores, ¿no? Bien escrito, con el pizarrón bien grandote para que no haya falla. Entonces, de entrada, eso, ¿no? Así definimos esta sucesión, ¿no? Checamos los pasos, ¿no? Además, no nada más hicimos eso. Sino que dijimos con esta definición por recursión, definimos el delta, que habíamos dicho que iba a ser el chismoso, una unión sobre todos los ordinales menores que lambda, de todas estas cosas que definimos por recursión. ¿Va? Voy a borrarlo de abajo, nada más lo quería poner pues, para recordar. Y entonces hicimos una afirmación, ¿no? Voy a poner enumerado. Sigma está siendo extendido por el delta. Delta es consistente. Delta es epsilon completo. Y la última propiedad, ABCD, era esta bronca, ¿no? De la tau prima, consistencia, ¿no? Perdón, completud. No es cierto, universalidad, ¿no? Y les recuerdo que era que si para cualquier constante en el tipo de semejanza de mi tau prima, permítanme ponerlo así. Y para toda fórmula en el tipo tau prima, entonces phi de c está en delta si y solo si, para todo x phi de x vive en delta. ¿Va? Esa es la definición de la propiedad. Y entonces checamos varias cosas, ¿no? De esto.
Checamos que A tenía palomita, puesto que como habíamos definido a la familia de las sigmas, pues sigma 0 era con la que empezaba, ¿no? Además es una cadena, van creciendo. Pues en particular contiene a sigma, pues porque es el sigma 0, ¿no? Luego probamos la consistencia, hicimos ahí varias cosas, ¿no? De hecho probamos por inducción transfinita que cada sigma sub psi era consistente, ¿no? Y probamos también que por lo tanto el delta era consistente, pues ya estaba. Luego la C, la epsilon completud, esa salió solita de la construcción, ¿no? Porque si no cualquier enunciado está enumerado y entonces se agregó él a la negación en algún momento. Y lo de la tau prima universalidad, pues fíjense una cosa. De D hay que probar dos cosas, ¿no? Esta. Si la fórmula para todo X está, entonces todas estas tienen que estar. Eso es trivial, ¿no? Bueno, no es trivial, pero es fácil. ¿Por qué? Porque fíjense. Si se ocurriera el caso que hay una C', una constante del tipo de semejanza nuevo, de tau prima, tal que la phi de C' no es un elemento del delta, entonces, como ya probamos la epsilon completud, pues ahora sí podemos decir que la fórmula no phi de C' está en delta, ¿no? Pero también asumimos que la fórmula para todo X, phi de X, era un elemento de delta. Entonces, déjenme lo pongo así, de delta uno puede probar, no es cierto que phi de C' y, pues bueno, les recuerdo el poderosísimo axioma 4, ¿no? Que dice que para todo x phi de x implica phi de t para cualquier t que sea libre para la sustitución en phi sobre la variable x. Lo que sea que significa eso, ¿no? Viene en el Mendelssohn, si no, pélense con Abel. Pero pues las constantes, al no tener variables en su construcción, siempre serán libres para la sustitución. Entonces, en particular, el axioma 4 dice para todo x phi de x implica phi de C'. Y como tengo este por modus ponens, entonces también puedo decir que se reduce phi de C' por la particularización del axioma 4, ¿no? La regla de 4 creo que lo pone así Mendelssohn, ¿no? Y pues ya está, entonces delta es inconsistente, una contradicción. Entonces, por lo tanto, la ida de allá se da por consistencia y epsilon completud, ¿no? Ahora había que probar la parte B. Pero la dirección para allá, ¿no? O sea que si todas las constantes están, entonces hay que probar que el para todo X está, ¿no? Y entonces pues hay de varias opciones, ¿no? Allí una es que lo podemos hacer directo o por contradicción, ¿no? Entonces, a ver, supongamos que para cualquier C en el tipo de semejanza, phi de C está en delta y que para todo x phi de x no pertenece a delta.
Así, existe X tal que no es cierto que phi de X está en delta, ¿no? Porque si no está una fórmula, tiene que estar su negación. Pero les recuerdo una cosa, cada que aparecía un existencial, nosotros metimos una constante y no había otra forma, ¿no? Porque precisamente por eso fuimos cuidadosos en la construcción, en la elección del lenguaje, ¿no? No hay fórmulas existenciales en mi lenguaje, en realidad eso no es cierto que para todo fin, ¿no? Ajá. Entonces, como está esa fórmula, nosotros sabemos que hay un ordinal menor que lambda, que la fórmula que dice no phi de CFC está en delta, ¿no? Siempre tenía esta propiedad de ser cerrado bajo testigos, dijimos, ¿no? Ah, muy bien, porque nosotros asumimos que para todos estaban, en particular es psi. Entonces, por lo tanto, del delta se deduce phi de C psi y cuélgale, ahorita le contesto. O contéstale y dile que ahorita le marco. Gracias. No, perdón, perdón, está en plazo, pero es otra marca. ¿Vale? No, no, no. Entonces, pues ya, eso es una contradicción, ¿no? Por lo tanto, delta es inconsistente. ¿Vale? Ya con eso ya acabamos esa parte de la prueba. El delta tiene las propiedades así soñadas, ¿no? Es el conjunto de enunciados idóneos. ¿Ok? Entonces ahora vamos precisamente a ocupar estas propiedades idóneas que está manifestando, ¿no? Tenemos que hacer varias cosas, ¿no? Entonces esto ya se los había adelantado. Hasta aquí, este delta les recuerdo que es el chismoso, es el soplón, ¿no? En Sudamérica les dicen sapos, ¿no? Y pues lo vamos a ocupar precisamente para construir el modelo, ¿no? Fíjense ahora lo siguiente, ¿no? Primero necesitamos un conjunto y luego necesitamos construir la interpretación, ¿no? Entonces, habíamos dicho que sea esta cosa una relación de equivalencia sobre, y esto ya lo habíamos explicado, los términos cerrados del tipo tau prima son todos aquellos términos donde no aparece ninguna variable, ¿no? Son exactamente, sí, solo así, ¿no? Donde no aparece ninguna variable, ¿no? Ya con eso queda, ¿va? Ahora, vamos a definir una relación sobre equivalencia, una relación de equivalencia sobre este conjunto. ¿Cómo trabaja? S está relacionado con T, con S y T términos cerrados del tipo tau prima, si y solo si la fórmula que dice T igual a S, pues está en el delta, por eso les digo que es el chismoso, ¿no? Él nos va a ir diciendo muchas cosas, ¿no? Entonces, por favor, tarea, la anexan en sus entregas, ¿no? No me vayan a decir que no les dije, porque les avisé que les iba a subir un video porque venían a arreglar el modem. Entonces, tarea, probar que es de equivalencia, ¿no? ¿Qué significa que sea de equivalencia? Pues que es simétrica, reflexiva y transitiva, ¿no? Y pues, como recae en la igualdad y tenemos los axiomas de la igualdad para el cálculo de predicados y el delta es epsilon completo, consistente y todo eso, pues no va a haber mucha bronca, ¿no? Ahí pues para que quede bien esto, ¿no? Va, muy bien. Y entonces ahora sea A igual al cociente, ¿no?
Me fijo en todos estos términos cerrados del tipo tau prima y hacemos módulo de esta relación de equivalencia. Bueno, entonces ya este va a ser mi conjunto A, ¿no? Ahora tenemos que definir toda una tau prima interpretación, ¿no? Ya tengo un conjunto, tengo un tipo de semejanza, ahora hay que decir cómo procedemos a construir la interpretación, ¿no? Voy a poner así una tau prima estructura A de la siguiente forma. ¿Qué necesitamos para definir una estructura? Bueno, lo primero que deberíamos de decir es que si C es una constante de tipo tau prima, ¿no? Entonces la constante interpretada, ¿no? Así habíamos dicho que le íbamos a poner la C a la estructura, pues ¿quién tendrá que ser? Y uno dice, mira, pues son clases de equivalencia de términos cerrados, pues mi constante es un término cerrado, entonces me fijo en toda su clase de equivalencia. Va. Hay que decir cómo se construye la interpretación de unos términos, ¿no? Perdón, de las letras funcionales, ¿no? Entonces, fíjense, como son clases de equivalencia, pues me voy a dar el lujo de escribir explícitamente, ¿no? Estoy considerando estas clases, sea en A, n bonitos en A, y F, una letra funcional de unidad n del tipo de semejanza tau prima, ¿no? Y entonces lo que hay que decir es como quién sería F interpretada en la estructura A, ¿no? Evaluada en estos elementos, en este caso, clases de equivalencia. Y pues aquí es bastante natural. La función ¿a quién va a mandar a esa n-ada de elementos, a esa n-ada de clases de equivalencia A? Pues muy bien, va a agarrar la clase del término que se obtiene al aplicar la letra funcional f a estas n cosas. Igual las relaciones, ¿no? Si R es una letra relacional de unidad M en mi tipo de semejanza tau prima y T1 hasta Tn son elementos de A, pues hay que decir, oye, y esos están relacionados según R en la estructura A, y lo que vamos a hacer es que el sapo nos diga si están o no. O la chiva, ¿no? Aquí en México también les dicen que son chivas. Entonces, esta m-ada, perdón, se encontrará en la relación, según nuestra estructura A, si y solo si, pues la chiva tiene como elemento la fórmula que dice R de T1 hasta Tm. Y pues ya acabé, ¿no? Uno nada más tiene que definir eso para dar una estructura, ¿no? Ahora, otra vez, ya se los había mencionado. Tarea
probar que A está bien definida. ¿Qué tendrían que probar? Bueno, pues que si TI está relacionado con el término SI, entonces, dos cosas, ¿no? Para ver que las letras funcionales están bien definidas, tendrían que agarrarse una letra funcional y probar que f de T1 hasta f de Tn está relacionado con f de S1 hasta f de Sn, ¿no? Para que cuando me agarre el cociente todo esté bien. Y en cuanto a las relaciones, sí, claro, que R de T1 hasta Tn está en delta, si y solo si R de S1 hasta Sn está en delta. Ahí solo les pido de favor que me disculpen aquí con la pulcridad sobre los índices, ¿no? Y sobre la elección de las letras funcionales y relacionales. Nada más, por favor, tengan cuidado con eso, pero al hacer la prueba es arbitrario, ¿no? Pues se agarra una de aridad n arbitraria y hace la situación, ¿no? Y de nuevo esto va a recaer en los axiomas de la igualdad, en el 7, ¿no? Muy bien. Voy a dejarlo aquí por dos cosas. La primera es que ya creo que es bastante indigestante. La otra es que cierra con la tarea. Y la siguiente es que ahora me voy a meter en un bronco. No. Falta demostrar que precisamente la teoría de mi estructura A, que les recuerdo, son todos aquellos enunciados en el tipo de semejanza sobre el que está la estructura, en este caso es mi tau prima, tal que la estructura hace verdad al enunciado del sí, ¿va? Y entonces lo que falta demostrar es que este conjunto de enunciados, la teoría, coincide con el chismoso, ¿no? Eso es nuestra proeza, ¿vale? Y esto se va a tener que hacer por inducción, por eso lo voy a dejar para la siguiente parte. ¿Por inducción sobre qué? Inducción sobre la complejidad de la fórmula, ¿no? Y voy a hacer una inducción rara sobre el número de conectivos y cuantificadores. Y entonces yo espero que ustedes digan, oye, ¿y eso por qué está bien justificado? Si quieren después lo hablamos, ¿no? Uno puede hacer muchos tipos de inducciones sobre las cosas mientras esté bien definido, ¿no? Entonces el asunto acá es que uno podría definir una cosa que se llama rango, básicamente es ver qué tan compleja es la fórmula, ¿no? Las de rango 0 son las atómicas, las de rango 1 son conectivizaciones de las anteriores o cuantificaciones, y así vamos, ¿no? Básicamente entre más conectivos y cuantificadores tenga, más arriba estará en la complejidad. Algo así como, piénsenlo como en el BF inductivo, ¿no? En el BF inductivo uno definía B0, ¿no? Los básicos, unión no sé qué, B1, las operaciones y eso aplicadas al anterior y le pegábamos el anterior, ¿no? Eso era en un BF inductivo, las fórmulas son un BF inductivo. Y entonces vamos a ocupar esa estratificación para ver esta propiedad, ¿no?